El periodo previo a la charla obviamente nos tenía entre las elecciones en Gimnasia, la situación de River, la discusión futbolera, también el viaje de Carlos, que en un ratito nos va a contar. Pero indudablemente, Hugo, no sé cómo lo ven, pero creo que hay un tema vertebral de actualidad, que son los cambios en el gabinete, ¿no? La determinación de colocar a Kicillof al frente del área económica, darle más vigor al Ministerio de Economía, porque Kicillof es una figura un tanto más fuerte, y al mismo tiempo ratificar una orientación y poner a Capitanich como jefe de gabinete. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido a la Argentina nuevamente. Otra vez. Mira, yo creo que la Argentina cuando no crece, cuando está estancada, tiene problemas con el sector externo. Y cuando crece, también tiene problemas con el sector externo, porque hay un proceso de una matriz tan concentrada y tan extranjerizada, en términos de la matriz productiva del país, que el crecimiento industrial te demanda energía por un lado e importación de insumos y bienes de capital por otro lado. Entonces, eso es lo que hoy me parece más preocupa, porque es lo que pone en cuestión la salida de divisas del claro, país. Como todo es más fácil no crecer porque no se necesita la caída de las nada. reservas. Quiere decir que el principal problema que tiene hoy la economía es a raíz de un proceso virtuoso, que es un proceso de crecimiento. Kicillof ha dado pruebas de que está preocupado por las dos cosas, porque estuvo involucrado en el proceso de autoabastecimiento energético con la recuperación de YPF y está preocupado por la sustitución de importaciones, que es lo que la Argentina necesita para ahorrar divisas. Así que yo creo que es una designación buena. Después habrá que ver qué se hace con el tipo de cambio. Yo creo que alguna cosa, el relevo de Marcó del Pont del Banco Central, indudablemente abre el camino. Ahora, en términos, última reflexión, en términos políticos, la Argentina demostró en estas semanas que hay liderazgo, pero que al mismo tiempo, cuando ese liderazgo tiene una dificultad, las instituciones y la gestión de gobierno funciona, camina, que hay cuadros, que hay dirigentes, que hay convicción, que hay unidad de criterio, ¿no? De tal manera de desmentir completamente el clima de anomalía, el clima de alarma que intentó instalar desmesuradamente, inescrupulosamente la oposición. Es decir, yo creo que claramente la Argentina regresa a su presidenta después de 6 semanas, cambia una parte importante de su gabinete y sin embargo no se modifica el clima de normalidad del país, que habla de una situación completamente distinta de la que pretenden instalar los medios hegemónicos. Hace unos pocos días leía un material de Hugo Pressman que decía que el gabinete, el gobierno y el plan económico necesitaban ir al taller, ¿no? Hugo, este es el taller que vos sugerías. ¿Qué te parece? ¿Vos lo hubieras mandado al mismo mecánico? Podría ser la pregunta. Sí, había que hacer renovaciones políticas necesarias. Yo creo que la designación de dos figuras fuertes como Capitanich y Kicillof también expresa algo que no es como dicen los medios dominantes, pero que indudablemente por consejo médico la presidenta no puede seguir desarrollando el mismo nivel de actividad que venía desarrollando. La forma como el kirchnerismo concibe el manejo del gobierno indudablemente afecta la salud de aquellos que la protagonizan, tanto fue Néstor Kirchner como Cristina Fernández. De manera que efectivamente la presidenta me parece que es consciente de esta situación y que algún grado de delegación va a poner tanto en materia del área política, como es el jefe de gabinete, como del área económica. En realidad creo que va a haber un ministro de Economía que no va a ser del tipo de las características de aquellos ministros de Economía que eran un par del presidente de la Nación. Va a ser alguien subordinado a la presidenta de la Nación, pero con presencia, cosa que prácticamente no existía en la Argentina desde la época de la Baña, más allá de la evaluación que podemos hacer a posteriori de la Baña. En ese aspecto me parece que es, más allá de la convicción o no que podría haber tenido Cristina Fernández, es fruto de las necesidades de la situación personal
de Cristina Fernández, a cuyo respecto es interesante señalar que las cosas que se dijeron en estos 41 días son en algunos casos como para hacer una profunda crítica ética a buena parte del periodismo y a algunos representantes de la oposición. Ya dejo a Elisa Carrió porque no, realmente en algunos aspectos es inimputable, pero en el caso de Victoria Donda, que llegó a sostener que había que ver si la presidenta volvía como una planta o no, lo cual ya significa algo que yo no sé cómo no le da vergüenza ajena a ese tipo de expresiones. Con relación a lo del taller, bueno, vamos a ver cómo son las medidas económicas que se tomen. Me parece que Tengo la son... sensación que Kicillof piensa con cabeza propia, ostensiblemente sigue las instrucciones generales, y felizmente, puesto que ya era hora, después de tantos años, que si hay un pueblo que vota a un gobierno, no aparezca un ministro que lo pone en las empresas y maneje la economía. Ese es el gran logro de este tramo. Ahora, Kicillof sabe que las herramientas son herramientas, no principios. Es decir, que si en determinado momento hay que emitir, se emite, si hay que devaluar, se devalúa, y si no hay que hacerlo también, y si hay que llevar adelante una política de cambios diferenciada, también se puede establecer. A mí lo que me interesa es el tono jaurechiano, que implica la continuidad de la política económica, considerando a las herramientas no como catálogos de principios que hay que cumplir sí o sí a rajatabla, sino como posibilidades según las necesidades del Estado. Eso es lo que a mí me interesa de Kicillof, porque cada vez que lo escuché, él hablaba de eso, él hablaba, ahora nos conviene hacer esto y ahora nos conviene hacer aquello. Claro, porque el objetivo general de toda política económica popular es el beneficio del pueblo y de la nación, ¿no? Con relación a lo que decía Carlos, a mí me parece que lo que debería ponerse en discusión es que hoy la sustitución de importaciones no tiene las características, me parece en buena parte, de lo que tenía en la década del 50, 60 y 70. En aquel momento, en donde buena parte de la producción era nacional y algunos insumos eran importados, en la época de Helbar yo recuerdo que por cada $10 de exportación de un producto industrial se necesitaba $1 de insumo industrial. Hoy tenés, como en el caso de Tierra del Fuego, realmente una armaduría donde todos los componentes, o la casi totalidad de los componentes son importados. Claro. Vos hacés, yo no me opongo a eso, pero quiero decir que el modelo de sustitución de importaciones ha sufrido, ¿no? una transformación. Hay faltantes en la cadena productiva. Claro. No, lo que pasa es que me da la sensación de que parte de esto que está diciendo Hugo es la sintonía fina. Es decir, es ver a dónde necesitas sustituir y a dónde no. Pues si vos tenés un producto que necesita un insumo, pero que la Argentina no tiene escala, tiene que importarlo, porque nunca va a ser competitiva en eso. Sí. Entonces ahí no tenés que sustituir. Ahí lo que tenés que hacer es decir, bueno... lograr mejores precios. Después está el tema de que siempre, todo proceso, por ejemplo, el ejemplo asiático es válido para esto, no porque crea que hay que copiar, pero toma una referencia de que vos cuando querés sostener un proceso de sustitución de importaciones es progresivo, es decir, vos al principio sos armaduría y después vas incorporando elementos en un proceso productivo que te va permitiendo incorporarle un porcentaje cada vez mayor de producción nacional. Después depende cada rama de producción, porque vos en algunas ramas de producción la matricería implica menos mano de obra que la armaduría. Digo, hay que desmitificar esto de ser pragmático en el buen sentido. ¿En qué no podés ser pragmático? En que vos necesitas un país donde generes empleo y generes poder de compra de los trabajadores y de los más humildes y generes inclusión. Eso es innegociable. Ahora, las herramientas para llegar ahí son muy complejas en este momento. Digamos, ¿no? Así que comparto... El sostenimiento de paritarias y planes es imprescindible en este momento. Es imprescindible, son los dos factores que al trabajador ocupado y al trabajador con dificultades para tener un ingreso regular lo contienen dentro del mercado. Lo mismo con los subsidios a los servicios públicos. Y a partir de ahí es probable, no sé, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que otro de los reclamos que hacía Hugo acerca de los subsidios a los segmentos de mayores ingresos,
prácticamente innecesario. Sí. Tengo la sensación que va a haber alguna modificación en ese rubro, lo cual le permitiría además tocar el dólar en otros aspectos. No, yo creo que ya no es una cuestión ideológica, no, es una cuestión absoluta, siempre ideológica, pero es absolutamente imprescindible. No tiene sentido. Y el tema del turismo, vuelvo a decir que eso es irritante, no puede ser. Hay que ver cómo la gente, hay gente que viaja al exterior para gastar con tarjeta solamente en tour de compras y lo está subvencionando. Sí, ¿no? Tal cual, ese es el otro subsidio, por supuesto. Claro. Lo subsidias no por vía del subsidio, sino por el tipo de... No es lo mismo que el pasaje del Blanquístico de 159 Bernal, ¿no? No, va a haber, sin ninguna duda, tiene que haber. Ahí tenés distintas alternativas. Además, cada rama es muy particular. Porque, bueno, vos con el tipo de cambio podés, o, por ejemplo, acelerar la devaluación administrada, ¿no? Es decir, en lugar de devaluar 1 centavo por día, devaluar 2 centavos por día, cosa que no se siente en el día a día, pero en el mediano plazo es más importante. Podés desdoblar el tipo de cambio, hay bibliotecas para los dos lados, o podés directamente gravar estas cosas. Es decir, no hacer el dólar turista, sino cobrarle un gravamen, que es el turista y el que compra productos de alta gama, que también importa autos de alta gama con el dólar a precio oficial. Después sobre el tema El desdoblamiento, disculpa que te interrumpa, tiene un efecto a corto plazo seguramente interesante, pero a mediano plazo tenés un problema, que todos los sectores económicos te empiezan a hacer lobby para ir al tipo de cambio más alto. Eso es. Sí, además se presta para comprar a un precio, claro, se presta para decir yo el dólar lo compro para esto y después lo uso para lo otro, digamos, se presta a la especulación. Ahora había algo, Carlos, que vos señalabas hace tiempo que me parece importante porque se va ratificando. En cualquier caso se ratifica el modelo industrial, ¿no? Es decir, este gobierno, porque digo, uno ahora lo ve como algo natural, pero cuando sale Miranda y entra, ¿no?, el Congreso de la Productividad, hay una situación de baja, hay una situación de cambio en un momento determinado de nuestra historia. Gómez Morales es distinto. Jaureche se va del Banco Provincia con Miranda, un poquito después. No es el caso. Es decir, cada vez que pasa algo, el gobierno agarra y dice, bueno, lo mejor que tengo lo ratifico. ¿Pensás que sigue siendo así? Sí, claramente. Pero pensá que tenés la presión devaluatoria y tenés los fondos buitre. Y ponés a un ministro como Kicillof. ¿Cuál es la señal? La señal es, yo voy por más, ratifico, poniendo a una persona que da una señal clarísima de cuál es la orientación del proyecto. No cabe ninguna duda. Ahora, que después tenés que indudar, porque además es otro tema que hemos hablado más de una vez. Vos necesitas, es decir, este modelo tiene un correlato que es un Estado fuerte, pero resulta, y un Estado fuerte y un Estado con capacidad operativa. Pero al mismo tiempo vos venís de 50 años o 40 años de vaciamiento del Estado, que recién lo vas recuperando en esta última. Digo, ¿sabes el valor que tiene estar discutiendo esto? Esto es discutir política. Lo que estamos haciendo acá, que habla de un país que se puede dar el lujo de poder discutir estas cosas. Es decir, ¿qué política de acercamiento del tipo de cambio oficial y paralelo? La verdad, para un país como la Argentina, es un lujo estar en Es un lujo. Yo cuando veía las discusiones en Estados Unidos sobre el tema económico, yo decía, en la Argentina estamos discutiendo el impuesto a las ganancias. Es de una fineza económica extraordinaria comparada con los desaguisados del norte. Pero en el caso después de eso, donde la inflación ha jugado un papel importante en el resultado electoral, no puedo salir a hacer declaraciones como Pimpi Colombo diciendo no es problema la inflación o la inflación no existe. Me parece que eso es irritar inútilmente. Es preferible el silencio antes que declaraciones que van en contra no solamente de la realidad, sino del sentido común que hoy está expresado con mayor o menor intensidad en los resultados electorales. Último tramo, nos quedan muchas cosas, pero ¿qué viste en Palestina, Carlos? Porque realmente es curioso la presencia de un diputado nacional en un territorio tan complejo. Sí, mirá, estuve en la parte más pacífica, digamos, ¿no? de Palestina.
Palestina está dividida en dos partes, una está tomada por un grupo mucho más violento que Hamás, y esto, donde yo estuve, que es la franja de Gaza, está un poquito más pacífica. Pero vi, por ejemplo, una cosa que en pleno siglo XXI es inexplicable, que nos retrotrae a los peores momentos de discriminación y de apartheid en Sudáfrica, o con los negros o afrodescendientes en los Estados Unidos. Hay casi 800 kilómetros de muro, carreteras que solamente son utilizables por los israelíes y no por los palestinos, barrios, una política de asentamiento territorial. A veces hay construcciones que están en un 50% vacías, pero cumplen el objetivo de ocupar el territorio, cosa de ir corriendo la frontera, arrinconando, acorralando cada vez más. Y es pequeña la franja de Gaza. Es muy pequeña, estamos hablando de dimensiones del conurbano de la provincia de Buenos Aires, así que vi un proceso de discriminación. La pregunta sería, ¿a quién le conviene que el conflicto siga, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que tanta humillación está buscando que el conflicto siga, está buscando provocar a la otra parte al resentimiento, al odio y a la reacción violenta, y con eso, entre otras cosas, mantengo el comercio de armas, ¿no? Nos debemos un análisis internacional. Pero yo creo que Hugo también conoce la situación. Los sectores duros de ambos lados se realimentan mutuamente, eso está claro. Pero apenas una pregunta, ¿cómo recorriste la zona ahí de Gaza? ¿El nivel de pobreza es muy grande? Bueno, el PBI per cápita de Israel es 30 veces superior al de Palestina, que están cruzando la calle, claro, digamos, ¿no? Los israelíes tienen provisión de agua potable y la venden a los palestinos, que tienen acceso a un 15-20% claro, del total de agua que tienen por cada persona, digamos, ¿no? Los israelíes y los palestinos. Sí, hay pobreza, estuve en campos de refugiados también, hay pobreza. De todas maneras, hay mucha dignidad, porque reciben ayuda de la Liga Árabe y demás. Pero ¿qué pasa? Uno les pregunta, por ejemplo, les privan del agua para poder cultivar el suelo y para poder mantener el ganado. Entonces, en una zona desértica. Claro. Entonces es un problema. Vos pasás al área israelí, es un vergel, y hay vegetación, ¿no? Y bajás un poquito del cerro y tenés la otra realidad. Y además, como Israel es el único Estado reconocido, es el que maneja la política aduanera. Entonces los tipos quieren importar un equipo de salud o una máquina para poner en una fábrica y no lo pueden hacer. Entonces es muy complicado. Nos reencontramos la semana que viene aquí. Tal vez le metamos mano al tema internacional con más profundidad. Lo que pasa es que en la Argentina todas las semanas tenés algún tema. Claro, la actualidad local te absorbe.